Euler y el análisis complejo. El nacimiento y el inicio del desarrollo sistemático de la variable compleja es sin duda debido al genio creador de Leonhard Euler. Se presentarán algunos resultados que obtuvo en su estudio de la función exponencial utilizando las enésimas sumas parciales. Se tratará de hacer una hipótesis sobre cómo surgen los números complejos en el trabajo de Euler. Es bien sabido que uno de los problemas fundamentales de los algebristas de la época de Euler es encontrar las raíces de cualquier polinomio. Cardano encuentra la manera de reducir una ecuación general de tercer grado a una más simple que no involucre términos al cuadrado, lo cual recoge de Ferro para expresar en forma general la solución de estas ecuaciones. Estos resultados están expresados por Euler en sus elementos de álgebra. Euler retomó las ideas de Cardano y Ferro y solucionando ecuaciones cúbicas como la ilustrada, encuentra en sus resultados raíces de números negativos. Confiando en el simbolismo matemático, reemplaza estas soluciones en las ecuaciones originales, dándose cuenta que eran auténticas. Vamos a ver esto desde una manera más detallada. Actualmente la gráfica de la función muestra que sus tres raíces son reales. Euler, desde un método más algebraico, llega a este mismo resultado, pues al analizar los valores de los puntos críticos de esta función, encuentra que uno es positivo y el otro es negativo, de lo cual concluye que hay por lo menos un cero real. Es posible que este tipo de comportamiento haya inclinado a Euler a profundizar más el estudio del ente imaginario, y así en su obra Elementos de álgebra, Euler describe a raíz de -1 como i. Luego, combinando sus resultados con los de De Moivre, aparece la bien conocida fórmula para calcular las raíces de un número complejo, donde le hace la peculiar observación que las raíces de un número complejo son nuevamente complejas. Ciertamente Euler no se detuvo con la introducción de los números complejos, era necesario ver su relación con otras entidades ya conocidas como las funciones en nuestro lenguaje actual. A continuación se da un esbozo del descubrimiento de Euler de la función por excelencia en la variable real y compleja, la función exponencial. En el capítulo séptimo de su obra Introducción al análisis de los infinitos, obtiene el desarrollo en serie de la función exponencial y igual a la x cuando a es mayor que 1. El procedimiento es el siguiente: considera a la w igual a 1 más phi, tomando a w y phi como números infinitamente pequeños y relacionándolo con una constante k. Luego, toma un cambio de variable y hace j igual a x sobre w. ¿Esto para qué? Para poder expresar a la x como la suma de dos números y poder utilizar la serie binomial generalizada de Newton, y así, haciendo análisis de los números infinitos, poder llegar a la conocida serie de la función exponencial. Euler no tiene prejuicios en sustituir en la expansión de la exponencial la variable real por la variable compleja, es decir, ax por i a la x. Como se ilustra, e a la ix es igual a 1 más i a la x más toda la serie que expresa la serie exponencial cambiando a x por i a la x. Desarrollando los cálculos adecuados y aunque i al cuadrado es igual a -1, llegamos a la identidad fundamental bastante conocida de Euler, que e a la ix es igual a coseno de x más i por seno de x. Obviamente sustituyendo a x por pi, llegamos todavía más a la identidad más conocida de Euler, que involucra a las 5 constantes más importantes de la matemática, que también se ilustra en el video. Ahora que se ha expresado la función exponencial como un polinomio de grado infinito, es natural preguntarse por la solución de la ecuación e a la z igual a w, donde w es diferente de 0. Como Euler no tiene restricciones en ampliar la variable a una variable compleja, llega a la conclusión de que hay infinitas soluciones para esta ecuación, donde son complejas, con algunas restricciones que más adelante se mirarán, pero donde la primera componente en x va a ser logaritmo de w
y yk va a ser igual a arg de w más 2k pi. Es decir, que todas las preimágenes de w bajo la función e a la z son puntos que se encuentran en una recta vertical de abscisa x igual al logaritmo de w y están distanciadas entre sí por múltiplos de 2pi, como se ve en la figura. Podemos obtener un problema bastante interesante, considerando las enésimas sumas parciales de la exponencial, es decir, definir un polinomio de grado de n que tenga la misma forma de la expresión polinomial de la función exponencial, pero hasta un n finito. Es claro que Pn tiene n ceros, sin embargo en el límite, cuando n tiene infinito, es decir, cuando tiende a ser la función exponencial, no tiene ceros. Nos podemos preguntar entonces qué sucedió con estos ceros. Para considerar esta cuestión, pues vamos a definir Pn de z como el polinomio que acabamos de definir menos w. De aquí podemos inferir que Tn menos 1 de z es igual a la derivada de Tn menos w. Esto nos servirá más adelante para considerar esta cuestión. Supongamos w igual a 100 más 100i y la función exponencial con toda su expresión polinomial infinita. Nosotros ya conocemos la solución de la ecuación por los resultados obtenidos anteriormente, los cuales se pueden detallar en la gráfica que está en la recta vertical que tiene como componente en x igual al logaritmo de 100 raíz de 2. Si hacemos el análisis pero ahora para polinomios finitos, vemos que la distribución que se ve en la gráfica hay puntos que coinciden con la solución que ya obtenemos con la función exponencial, pero vemos que cuando n tiende a infinito, por el teorema de unicidad de las funciones analíticas, los ceros de Pn deben fugarse al infinito, dado que ya sabemos que la función exponencial no los tiene. Por último, se quiere motivar con algunos teoremas relacionados con las enésimas sumas parciales de la exponencial, que no requieren de mayor esfuerzo pero incentivan a profundizar lo que se ha dicho superficialmente.